principio, esta siempre es una gran pregunta. ¿Cómo sabré si estoy de parto? Bueno, en principio, el principal síntoma para saber si una mujer está de parto o no es la presencia o ausencia de contracciones uterinas. Pero no todas las contracciones uterinas son iguales. Hay contracciones, las que hay antes del parto, las que llamamos de Braxton Hicks, que son contracciones uterinas, pero que no hacen que haya los cambios en el cuello del útero que nos llevarán a la dilatación y al parto. Las contracciones de parto se caracterizan sobre todo por dos cosas, o por tres cosas. Por ser regulares, por ser progresivamente dolorosas y por no ser extremadamente largas. Habitualmente las contracciones de parto duran de 30 a 60 segundos y empiezan con una periodicidad cada 20 minutos, cada 15 minutos, y de forma progresiva se van haciendo más frecuentes y más fuertes. Esto muchas veces se acompaña de otro de los síntomas clásicos del inicio del parto, que es el dolor en la zona lumbar. Habitualmente todas las mujeres embarazadas al final del embarazo refieren molestias suprapúbicas en la zona del pubis, y esto es una cosa normal, pues debido a la presión que la cabeza del feto ejerce sobre la pelvis. Pero al inicio del parto, con el inicio de las contracciones, muchas veces lo que existe son molestias en la zona lumbar. Otro signo que frecuentemente se asocia al inicio del parto es el cambio en las características del flujo vaginal. Inicialmente, todas las embarazadas lo saben, el flujo vaginal aumenta mucho durante el embarazo, pero al inicio del parto muchas veces hay incluso un incremento de este flujo y sobre todo hay un cambio en las características. Muchas veces es un flujo manchado de sangre, rosado, marrón. Bien, hay un cambio en estas características. La unión de dolor lumbar, contracciones regulares y cambio en el flujo probablemente sean los síntomas más típicos del inicio del parto. El tapón mucoso llamamos tapón mucoso a una estructura mucosa espesa que se encuentra dentro del canal cervical, dentro de lo que es el cuello de uterino. Esto sirve para evitar la contaminación del feto, hace como de una barrera física a la entrada de bacterias durante el embarazo. Con el inicio del parto y el inicio de los cambios que hay en el cuello uterino y con el inicio de la dilatación, este moco puede descender por la vagina y la embarazada lo refiere como la pérdida del tapón mucoso. Esto es muy frecuente, pero aunque a veces se asocia a un inicio de parto inminente, no es un signo inequívoco de que el parto está iniciándose. A veces la pérdida del tapón mucoso se puede dar varias horas, incluso días y semanas antes del inicio real del parto. Por tanto, es un signo más, pero no es un signo inequívoco de inicio del parto. Bien, lo primero que hay que hacer es tomarse el pulso y ver que no se está taquicárdico, porque esto es una cosa que es muy frecuente. O sea, mi consejo es que lo primero es que esté tranquila. No pasa nada, es el momento por el cual ha estado 9 meses esperando y por tanto es un momento importante. Lo primero que hay que hacer es estar tranquilo, ver si existen todos estos signos que hemos hablado del inicio del parto, las contracciones regulares, el dolor de espalda, los cambios en el flujo. Si existen o si hay dudas, lo mejor que puede hacer es llamar a su comadrona, si es que dispone del teléfono de su comadrona. Si no, es llamar a su centro para ver si con todo lo que le ocurre es posible que inicie el parto. Y si no, lo mejor, si tiene dudas razonables de que está iniciando el parto, es ir a en el hospital donde ha elegido que va a parir, para que allí la evalúen.
Sí, debes seguir un tipo de dieta. Sobre todo tienes que seguir una dieta saludable. Y esto quiere decir comer de todos los colores posibles. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos grupos de alimentos más importantes son las verduras y las frutas y los cereales. Estos tienen que representar casi el 65-70% de tu alimentación total. Aparte de esto, el otro 30% que queda pues se tiene que repartir entre las proteínas, o sea, entre las carnes, los pescados, los huevos, los derivados lácteos, etc. Todo el resto de alimentos compondrían este 30% restante, pero los 2/3 más importantes son las frutas y las verduras y los cereales. En principio, se tienen que evitar una serie, no alimentos en concreto, sino unos tipos de manufacturas de estos alimentos. Por ejemplo, en relación a las carnes, hay que evitar las carnes crudas o poco cocidas. Esto se hace porque las carnes crudas y poco cocidas pueden ser portadoras de un parásito que es el toxoplasma, y por tanto la toxoplasmosis es una enfermedad que puede causar alteraciones y malformaciones fetales y por tanto se debe evitar. ¿Cómo puedes hacer para poder comer, por ejemplo, embutido o jamón, que está muy bueno, evitando coger toxoplasma? Pues bien, hay alguna forma. Se puede cocer el jamón, se puede comer pasado por la sartén, o también se puede congelar, pero hay que tener en cuenta que para poder asegurar que el toxoplasma haya desaparecido de esta carne y no tenga capacidad contagiante, se tiene que congelar durante por lo menos 24 horas por debajo de los 20 grados, menos 20 grados centígrados. Por encima de los 20 grados centígrados no se puede tener la seguridad total de que se haya destruido el toxoplasma. Bien, otros alimentos importantes a tener en cuenta a la hora de preparar los menús diarios de una embarazada son el pescado. El pescado es extremadamente bueno para la dieta, lleva omega 3, lleva proteínas de alta calidad, pero el pescado también puede llevar mercurio y por tanto el mercurio es un metal pesado que es perjudicial para el feto. Con lo cual hay que tener presente que no se puede comer pescado de forma ilimitada. Lo que se recomienda es comer de 2 a 3 veces pescado a la semana, utilizando de estas 2 o 3 veces por lo menos una pescado azul y las otras 2 pescado blanco. Y también hay que tener en cuenta que se tiene que intentar evitar los pescados que lleven más mercurio. Para tener una idea, habitualmente los pescados que tienen más mercurio son los pescados que son más grandes. Quizás el más conocido es el atún rojo, este se tiene que intentar evitar, pero también los derivados del tiburón, como pueden ser en nuestro ambiente el pez de espada o el emperador, también son pescados a evitar. Habitualmente los pescados más pequeños llevan menos mercurio que los grandes. Esto en relación al pescado. Otra cosa en relación al pescado, y que es una pregunta que siempre nos hacen las embarazadas, es si se puede ir a un restaurante japonés, bien, a comer pescado crudo. En principio el pescado siempre tiene que estar congelado. El pescado no lleva toxoplasma y por tanto no tiene capacidad para producirnos una infección por toxoplasma y producir malformaciones fetales, pero sí que lleva otro parásito, el pescado crudo, que es el anisakis. El anisakis es un parásito intestinal que da mucho malestar intestinal y por tanto se tiene que evitar comer pescado crudo. Bien, una buena noticia. Los mariscos son excelentes y no llevan mercurio. Lo único problema de los mariscos es que también pueden llevar listeria si se comen crudos. Por tanto, no hay ninguna restricción en tomar mariscos siempre que se tome cocido.
En cuanto a los patés pasa un poco lo mismo que dentro de los patés tenemos que diferenciar lo que es un paté hecho a partir de cualquier tipo de víscera de un animal y los que se derivan de hígado de diferentes animales. Son dos temas diferentes. El paté hay que evitarlo en principio porque también puede llevar listeria. Pues en cierta manera sí, dado que el hígado es una víscera extremadamente rica en vitamina A y la vitamina A en exceso se sabe y está demostrado que es un factor que puede producir malformaciones. Por tanto, se debería evitar consumir en hígado en exceso o derivados del hígado como podrían ser el foie. Tampoco probablemente en pequeñas dosis no tenga ninguna repercusión y se puede tomar, pero un exceso de estos productos puede ser perjudicial para el embarazo. Bien, en principio ya hemos dicho que hay que comer de todos los colores, pero hay algunas cosas que son especialmente recomendables durante el embarazo. Tomar muchas verduras, tomar legumbres es muy aconsejable. Cualquier tipo de legumbre es rica en hidratos de carbono, es rica en proteínas y por tanto es un alimento muy completo y que es muy aconsejable. Lleva fibra, muy importante, dado que en el embarazo existe un aumento del estreñimiento y por tanto todo lo que sea fibra es recomendable y en principio todos estos productos serían muy importantes que los tomase regularmente la embarazada. Sí que hay que decir que en el caso de la fruta hay que tener cuidado, es muy buena la fruta, pero en exceso lleva mucho azúcar y por tanto en exceso puede ser no perjudicial, pero sí que puede condicionar un aumento excesivo de peso de la embarazada. Por tanto, hay que comer fruta, pero no en exceso. Sobre todo hay uno que está más que demostrado que es beneficioso para la embarazada, que es el ácido fólico. El ácido fólico hay que tomarlo desde antes de la concepción. Se aconseja entre 1 y 2 meses antes de la concepción iniciar el tratamiento con ácido fólico. Las dosis habitualmente son de 400 microgramos al día. Estos son la mayoría de productos que llevan ácido fólico, ya llevan esta dosis, pero también es importante saber que en ciertas pacientes, sobre todo en pacientes con antecedentes de malformaciones del sistema nervioso central en algún embarazo anterior, o pacientes con diabetes, o pacientes que hayan tenido cirugías realizadas para disminuir una obesidad, lo que llamamos cirugías bariátricas, todas estas pacientes tienen que llevar dosis mucho más altas, alrededor de 4 a 5 microgramos de ácido fólico. Por lo demás, con 400 microgramos es suficiente. Bien, aparte del ácido fólico, hoy por hoy también aconsejamos la suplementación con yodo. Nosotros vivimos en una zona que tiene un déficit leve de ingesta de yodo y por tanto el yodo es un producto esencial para el funcionamiento tanto de la tiroides materna como de la tiroides fetal. Y este yodo se ha asociado su déficit se ha asociado a trastornos del desarrollo neuropsicológico de los fetos. Por tanto, es importante suplementar con yodo dosis bajas de 200 microgramos de yodo al día es suficiente y habitualmente todos los productos ya diseñados vitamínicos para el embarazo ya lo llevan. Bien, en principio no es lo mismo ser vegetariano, de vegetarianos hay de muchos tipos, quizás los veganos son los que no comen ningún tipo de producto animal. Dentro de los vegetarianos hay diferentes tipos.
Lo primero que hay que decir es que no se ha demostrado, no hay ningún estudio que demuestre que ser vegetariano condicione un peor resultado perinatal. Por tanto, de entrada, tranquilidad en este aspecto. Si hay alguien que sea vegetariano, puede continuar con su dieta. Por supuesto que no. El tabaco es un teratógeno conocido, aparte no el tabaco en sí, sino todos los productos de la combustión del tabaco, que hay muchos, se han demostrado que son perjudiciales en diferentes niveles, tanto en la posibilidad de provocar abortos como en cosas como la disminución del peso fetal. Está establecido que hay una disminución importante del peso fetal entre mujeres fumadoras y no fumadoras. Por tanto, el tabaco es uno de los tóxicos que hay que intentar, como sea, disminuir o cesar su uso o consumo durante el embarazo. Bien, la cafeína hay que ir con cuidado. Dosis bajas de cafeína no se han demostrado que sean perjudiciales, pero dosis altas sí que se han asociado a abortos y además ya a otras patologías que puede haber durante el embarazo. Por tanto, a la mujer embarazada se le puede aconsejar o se le puede permitir el uso o la toma de un café al día, o no solo es el café, porque hay de otras como las bebidas energéticas que llevan también cafeína. Por tanto, productos que lleven cafeína, una dosis al día, pero no mucho más. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de tomar productos, hierbas y diferentes productos, dado que no existe ninguna seguridad de que estos productos no puedan causar algún efecto sobre el embarazo y sobre el feto. Por tanto, la recomendación es no tomar preparados a base de hierbas, sobre todo si son combinaciones de hierbas que no se conocen bien exactamente lo que se está tomando, evitarlo, porque no se puede asegurar que estas hierbas no puedan tener un efecto perjudicial sobre el desarrollo fetal. Todo lo que sea productos de bollería industrial, todo esto con azúcares refinados en exceso no está muy indicado para ella, dado que el embarazo ya comporta un estrés para el páncreas. El páncreas es una glándula que produce, una parte del páncreas produce la insulina. La insulina es la hormona que nos hace bajar los niveles de azúcar en sangre. Si tomamos esta hormona en el embarazo está muy aumentada. Si nosotros tomamos mucho azúcar, aún la forzamos más y puede ser desencadenante de una diabetes, inicialmente durante el embarazo, pero sino también que después puede desarrollarse.